Sí, ahorita lo hace, nos dice y yo hago la aclaratoria. No, espera un momentico. ¿Listo? Ya, dale. Póngalo, pues. ¿Ya? Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a tocar otro tema, pero vamos a poner una presencia de Dios para renovar nuestro espíritu, para disponer nuestra mente y nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por este día de riqueza espiritual que nos está regalando, donde podemos ver con claridad lo que tú nos pides, donde tu palabra nos ilumina y nos fortalece. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Ayúdanos a seguir por tus senderos, a no solo creer en ti, sino a creerte en lo que está escrito, en lo que nos ha dejado en esa carta de amor que es la Sagrada Escritura. Soberano y eterno Dios, te pedimos por aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, por los que lo han escuchado y lo interpretan mal, para que pronto haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Espíritu de Dios, ven a obrar en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, dígame qué es lo que estaba diciendo. Sí, estaba escuchando sobre la confesión y recientemente, esta misa pasada en la iglesia, escuchamos al padre preocupado por una proposición que está por... Esta proposición está en California. De pasar esa proposición se convertiría en una ley que obligarían a los padres que esa información que reciben a través de la confesión lo comuniquen a la ley. Y es la proposición 360. Padre, ¿qué piensa acerca de esto? Y pues a nosotros en familia sí nos preocupa y quisiera que hiciera consciente pues a todos los californianos acerca de esta proposición, la 360. Eso simplemente es una manera de atacar a la iglesia, de atacar el cristianismo. Simplemente sería declararle la muerte a los sacerdotes. Porque el sacerdote que verdaderamente tenga la responsabilidad, la conciencia de que Dios lo ha nombrado sacerdote y que tiene que actuar en nombre de Dios y por tanto no tiene que decir los pecados de la persona, sino perdonar y punto, tendría que morir. Entonces sería una manera muy sigilosa de matar a los sacerdotes, con permiso y con ley que hacen los hombres. Pero ahí en primer lugar pues los laicos tienen que estar pendientes, porque si hacen consultas y ustedes no dicen nada, pues ¿quiénes van a ir a hablar? Los enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los católicos son apáticos. Yo no hago nada, yo no, me quedo tranquilo, yo no pierdo tiempo en eso. Sin embargo, si eso puede llegar, los sacerdotes tendríamos que disponernos a morir. Pero darle gusto al diablo, no solamente aquellos que le trabajan a los hombres o que no están por Dios, lo haría, pero el sacerdote que está por Dios, moriría, no hay ningún problema. Pero es una manera de perseguir a la iglesia y volveríamos entonces a las persecuciones contra la iglesia, contra los cristianos, como en los otros tiempos. Y exactamente pues eso es lo que se está cultivando. Porque detrás de todas esas leyes está lo que se llaman los masones. Los masones son los enemigos crueles del cristianismo. Y se han metido en la política, en los jueces, se han metido en las leyes. Ellos son los que están, y contra la iglesia católica la tienen de lleno. Y han tratado incluso de ir infiltrando su gente dentro de la iglesia para tener enemigos de la iglesia dentro de la iglesia. Y católicos pues tienen que estar pendientes, porque si sale algo, preguntan y ustedes no responden nada y ustedes no defienden lo de ustedes, solamente ¿cómo es? Quedan indiferentes, pues eso ya es problema de ustedes.
Pero serían muy pocos los sacerdotes que estarían dispuestos a llevarle la cuerda al gobierno o a las leyes, porque por encima de la ley de Dios no debe haber ninguna. Y entonces ahí se vería cuáles verdaderamente están sirviendo a Dios y quiénes no. Sería una manera de mirar quiénes están sirviendo a Dios y quiénes no. La proposición es 360 y es votar no. ¿Y cuándo tienen que votar? ¿No saben? ¿O cuándo es? Parece que ayer, pero es posible que en las votaciones que pongan nuevamente esté esa proposición. La 360 es no. Bueno, ahí ya está la advertencia. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Me pide una señora que se puede felicitar a una señora, Socorro Velázquez, por su cumpleaños. Dice que aquí Socorro Velázquez está de cumpleaños. Que Dios del cielo, a quien sirvo como sacerdote, les bendiga y le conceda dicha, salud y bienestar. Un fuerte aplauso para Socorro. Que Dios te bendiga, Socorro. Un abrazo a la distancia. Bien, vamos a comenzar y yo quisiera comenzar con Primera de San Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer versículo 5, a ver cómo es, o el 4. Vamos a leer el versículo. No, leamos el 5, a ver. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. A ver, por ahí. Lea el 4, a ver qué dice el 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Cristo vino para quitar nuestro pecado. Todo pecado es rebeldía. Cristo vino para quitar el pecado y en él no hay pecado. Escuchen lo que viene, que es precisamente lo que enseñan los protestantes. La doctrina protestante tomada en este pasaje de las Escrituras. ¿Qué va a hacer un católico cuando se encuentre con un protestante que le salga con esta cita bíblica? Escuchen lo que viene, esta cita bíblica. Quien permanece en él no peca. Otra vez, escuchen lo que dicen los protestantes basados en las Sagradas Escrituras. Quien permanece en él no peca. Yo permanezco en Cristo, yo me metí en evangélico y como yo me metí en evangélico y pertenezco en Cristo, yo no peco. Porque ahí dice la Biblia, quien permanece en él no peca. Sigue. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Por eso nosotros los cristianos evangélicos hemos conocido a Cristo porque no pecamos. Y por eso ustedes escuchan la mayoría de protestantes decir que ellos no tienen pecado. Y tienen un fundamento. Aparentemente, si usted lo mira ahí, usted dice, sí tienen razón los protestantes. Está escrito. Dale. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo con él, es justo con él. Es justo. Como él. Aquí no dice como él. En cambio, quienes pecan son del diablo. Otra vez. El que no peca es justo como él. ¿Y el que peca? ¿El que peca? El que son del diablo. Otra vez. No, ¿el que peca? Quienes pecan son del diablo. Entonces dice, ¿quiénes son los pecadores? Los católicos. Nosotros los evangélicos no tenemos pecado. El que peca es del diablo. Por eso los católicos son del diablo. Por eso los católicos se van para el infierno. Y llegan y le muestran a usted esta cita. Y usted dice, sí. Tengo que salirme de la gran prostituta, la gran Babilonia, donde está el pecado. Y me meto a evangélico. Ya pecado no tengo. Ya soy salvo. Porque ya soy de Cristo. Y el que es de Cristo no peca. Y el que peca es del diablo. Queridos hermanos, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué está diciendo San Juan? ¿Será que es agarrar ese texto
y decir, yo pecado no tengo porque yo me metí en evangélico y ya no peco, los católicos son hijos del diablo porque pecan. Eso es la doctrina protestante. A ver, sigue a ver cómo dice. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca. Cuando yo me metí en evangélico y me bauticé, ya no peco más. Porque el que ha nacido de Dios no peca. Y entonces parece que la Iglesia Católica está equivocada. Entonces, los protestantes sí tienen verdad. ¿Qué está pasando? Estos pasajes de las Escrituras que Juan está motivando a la gente a romper con el pecado, a la gente a apartarse del pecado. Para que la gente se anime a apartarse del pecado, dice, el que está en Cristo no peca. Es decir, no pacta con el diablo, no pacta con el pecado, se aparta del pecado. El que está en el diablo se instala en el pecado. Se instala, no le importa en el pecado. Aquí voy bien. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no se convierte? Yo ahí voy bien, yo sigo ahí. Esto es lo que San Juan quiere decir. San Juan no quiere decir que el que es cristiano ya nunca más va a pecar. No. San Juan lo que está diciendo es el que es cristiano no se acostumbra, no pacta, no se hace amigo del pecado. No. Pero sí peca. ¿Cómo sabemos que sí peca? Precisamente porque estamos en el capítulo 3. Porque en el capítulo 2 dice, 2:1, verá que la Biblia no se contradice, es que los protestantes la malinterpretan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. ¿Para qué escribió eso? Para que no pequen. Y ya lo explicó adelante. Porque el que peca es del diablo. El que ha nacido de Cristo no peca. Le he escrito esto para que no peque. Ahora observen que los protestantes lo están interpretando mal. Que está diciendo, entonces el día que yo me metí en evangélico, ya más nunca voy a pecar. Por eso ellos no se bautizan niños, ellos se bautizan grandes cuando ya más nunca van a pecar. Pero oiga, San Juan 2 lo explica, repítalo de nuevo. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Observen que el llamado es a no pecar. Pero el mismo San Juan dice que aunque tenemos un llamado a no pecar, ¿y cómo hace el llamado? El que es de Cristo no peca. El que es del diablo peca. Es un llamado a no pecar. Hijitos míos, no pequen. Pero observen que a pesar de que tenemos ese llamado, un día vamos a pecar. Pongan cuidado. Otra vez, hijitos míos, no pequen. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca... ¿Otra vez? Pero si uno peca... ¿Otra vez? Pero si uno peca... ¿Ve que la llamada es a no? Pero San Juan no está diciendo que usted nunca más va a pecar. Va a decir que va a llegar el momento en que usted va a volver a pecar. Pero si alguno peca, mi llamado es a no pecar, a no pactar con el pecado. El que peca es del diablo, el que no peca es de Dios. Sin embargo, dice Pablo, Juan, no pequen, hijo mío. Pero si alguno peca, aquí la doctrina de los protestantes, que ya ellos nunca más van a pecar, se va para el suelo. ¿Cuándo? Cuando San Juan dice, pero si alguno peca, entonces el mismo que dice no pequen, está diciendo que va a llegar un momento en que vamos a pecar. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre. entonces él dice que luchemos
se lo traducido al castellano significa luchemos por no pecar, pero el día en que pequemos tenemos a alguien que nos ayude. Pero puede ser que alguien malinterprete a San Juan. Para que nadie lo malinterprete, San Juan capítulo, ahí mismo, pase al capítulo 1, versículo 8. Ahí mismo, para que nadie lo malinterprete, él viene a decir estas palabras, óiganlo. Si decimos que no tenemos pecado, Para que nadie se confunda, repita. si decimos que no tenemos pecado, Pero ¿cómo? Si acaba de decir que el que es de Dios no peca y el que peca es del diablo. Ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. entonces ¿cómo San Juan nos está confundiendo? Aquí dice que el que peca es del diablo y el que no peca es de Dios. Ahora dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿La Biblia se contradice? No. Es que los protestantes la están interpretando mal. Cuando San Juan dice, hijos, no pequen, el que peca es del diablo y el que está en Cristo no peca, es un llamado a apartarse del pecado, a no pactar con el pecado, a rechazar el pecado. Por eso es que la iglesia, por ejemplo, la iglesia le dice, el que está viviendo en concubinato no puede comulgar. ¿Por qué? Porque el que vive en Cristo no peca, no pacta con el pecado. ¿Qué es el concubinato? Pactar con el pecado. Me acostumbro a vivir con el pecado y ya llevo 30 años viviendo en concubinato y no he pensado casarme. ¿Por qué? Porque pacté con el diablo. Pacté con el pecado. El que peca es del diablo. No podemos pactar. Que usted a lo mejor un día falló, cometió adulterio. Está mal. Levántate. Pero ¿qué dice la Biblia? Un cristiano no puede decir, yo estoy viviendo en adulterio, pero este es el príncipe azul, o esta es la mujer de mi vida, y entonces me quedo viviendo ahí, pero no se da cuenta que está viviendo en adulterio, no me importa. Entonces es donde San Juan dice, el que es de Dios no peca, el que peca es del diablo, o sea, el que se acostumbra. El que se queda allí en el pecado y no quiere salir, eso es satánico. ¿Me capta la idea? Entonces no es la interpretación de los protestantes. El que se mete a evangélico ya nunca peca. Por eso se bautizan grandes. Pero ustedes ven al jefe de la luz del mundo que se bautizó y más nunca pecó. Más nunca pecó. Pura mentira. Ya soy salvo porque no tengo más pecado. Repita el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando los protestantes malinterpretan las escrituras, terminan diciendo yo pecado no tengo y la verdad no está en ellos. Son unos mentirosos. Siga. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos, y eso lo hacemos los católicos, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. entonces aquí San Juan está diciendo, somos pecadores. Hijos, no pequen, pero si alguno peca, a levantarse. No nos quedemos en el pecado, vamos a levantarnos. Primera doctrina protestante, yo pecado no tengo, porque el que ha nacido de Cristo ya no tiene pecado. El que peca es del diablo y esos son los católicos. Y nosotros somos evangélicos, no tenemos pecado. San Juan dice, no me malinterpreten. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Hijitos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. ¿Ven cómo los protestantes malinterpretan las escrituras? Es un gran problema. Segundo problema que encontramos con los protestantes, cuando leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Los sacerdotes
están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Otra vez, paren la oreja, miren la cita que los protestantes utilizan para decirle a los católicos. Primero, ellos no tienen pecado. Segundo, los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados. Y ellos tienen capítulo y versículo. Hebreos 10, 11. Repite. Los sacerdotes Ahí está. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. ve que los sacerdotes no tienen poder para quitar pecados. Y usted dice, oh, aleluya, gloria al Señor. Yo vivía en la oscuridad, acabo de ver la luz. Y el protestante lo pone entre la espada y la pared. ¿A quién le cree usted? ¿A Dios, en su palabra, o a los hombres? Y usted dice, no, yo le creo a Dios. Bueno, pues la Biblia dice que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Y usted, padre, pero ahí lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Sí, la Biblia lo dice. Pero yo quiero utilizar a Lupita. Vamos a ver, ¿verdad? Si no fuera por Lupita, nosotros no podemos entender nada. Pero gracias a Dios tenemos a Lupita. Ponemos a Lupita. La Biblia dice que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Sí, dice ahí. Pero ahora nos interesa ver qué sacerdote. ¿Qué sacerdote? Sacerdotes de la Iglesia Católica. Deben saber los católicos y deben saber los protestantes que existen sacerdotes de otras religiones y existen sacerdotes de Satanás. ¿Qué son los brujos? Sacerdotes de Satanás. Y existen sacerdotes de la Iglesia Católica y existen sacerdotes de otras religiones. Necesitamos ver con la lupita cuáles son los sacerdotes que no tienen poder para perdonar pecados. Esos sacrificios que ofrecen diariamente que no tienen poder para perdonar pecados. ¿De qué sacerdotes está hablando? ¿Me acompañan con Lupita para ver de qué sacerdote está hablando? Para ver si se refiere a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Mire cómo se le tumban las mentiras a los protestantes. Mire cómo se le tumban las mentiras. Necesitamos leerla de la Reina Valera, para que los protestantes no me digan que es que están en la Biblia católica. Hebreos capítulo 10, versículo 11, está leyendo. ¿Por qué no miramos el contexto para ver de qué sacerdote está hablando? Porque ahí está la palabra sacerdote. Pero tenemos que ver de cuáles sacerdotes está hablando. Vamos a ver, Hebreos 10, 1. Sí, desde el 1 porque vamos a leer el contexto para ver de qué está hablando. Acérquese para acá. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya nos dio el primer dato. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento. Siga. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros... Primer dato con la lupita. ¿Qué sacerdotes está hablando Hebreos? De aquellos sacerdotes que ofrecían sacrificio de animales. Otra vez, lo último. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos... Pregunto, ¿está hablando de los sacerdotes de la Iglesia Católica? ¿Ha visto algún sacerdote ofrecer en el altar la sangre de los machos cabríos y de los terneros? No. Si ponemos a lupita, estamos viendo a sacerdotes que ofrecen animales en el altar. Sangre de animales.
que no tienen poder para perdonar pecado. Esos no son los sacerdotes nuestros. Esos no son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Siga. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces ya estamos mirando cómo Cristo en su palabra dice que en el Antiguo Testamento la sangre de los animales no tenían poder para perdonar pecado, y eso lo ofrecían los sacerdotes de la religión judía. Pero dice: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y continúa, ponga cuidado. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y escuche cómo marca una raya en un antes y en un después. La religión judía con los antiguos sacerdotes, y luego ya viene en el Nuevo Testamento la religión cristiana con nuevos sacerdotes y nuevos sacrificios. Óiganlo. Quita lo primero. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacerdotes del antiguo, los sacrificios del antiguo, la sangre del antiguo, para establecer esto último. Y establece esto último. Entonces está partiendo en dos: el antes y el después. Ahora sí, vámonos con el versículo, capítulo 10, versículo 11. Ahora sí, ya sabemos que está dividiendo en dos partes: en antes de Cristo y después de Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Nuevo. Ahora sí, vamos a ver de qué sacerdote está hablando. Dale. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Eso fue lo que Cristo eliminó del Antiguo Testamento. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento cesaron. Ponga cuidado, aquí ya esos no tienen poder para perdonar pecados. Pero ahora noten la diferencia. Ahora vienen los del Nuevo Testamento. Pongan cuidado. Pero Cristo ya entra en el Nuevo Testamento un nuevo sacerdote, Cristo, y él delega a los suyos, nuevo sacerdote. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ese sí tiene poder para perdonar pecados. Aquella sangre de los animales, no. Esta sangre de Cristo, sí. Aquellos sacerdotes, no. Estos sacerdotes, sí. Pero aquí habla de Cristo, que se ofreció por los pecados. Siga. se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Cristo, un protestante puede decir, pero es que Cristo sí es el sacerdote que puede perdonar pecados. Pero los sacerdotes, los de la Iglesia Católica, no pueden perdonar pecados. Porque aquí está hablando solamente Cristo, que sí tiene poder para perdonar los pecados. Pero resulta que nosotros creemos que los sacerdotes en el Nuevo Testamento ya tienen poder para perdonar pecados. ¿Por qué lo creemos? De la misma Reina Valera. Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Hebreo partió en dos. Antes de Cristo, esos animales, sangre de animales, no tenían poder para perdonar pecados. Esos sacerdotes no podían perdonar pecados. Nuevo Testamento, viene Cristo, Él sí puede perdonar los pecados. Pero ¿solo Cristo? ¿O también los sacerdotes que Cristo mandó? Los ministros, los embajadores que Cristo mandó. Vamos a ver. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Aquí está la clave.
Jesucristo sí puede perdonar los pecados. Él es el sacerdote del Nuevo Testamento. Pero Él delega el sacerdocio a hombres. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo, miren cómo delega. Miren cómo delega. Ahora yo los envío. He ahí la delegación. Pongan cuidado con la Reina Valera. Otra vez. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre. Miren la delegación. Ahí viene. Delega. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Ven la delegación? Otra vez. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Cristo es el sacerdote que perdona los pecados. Ahora Él delega esa función sacerdotal a hombres. Así como me envió el Padre, yo los delego, yo los envío a ustedes. ¿Y por qué decimos que es la función sacerdotal? Porque es el sacerdote que sí puede perdonar los pecados, Cristo. Y Él le dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Versículo 23, para que vean qué delegó, cuál fue la función. ¿Por qué decimos que hay sacerdotes? Si el único sacerdote es Cristo, según los protestantes. ¿Dónde dice que Cristo delegó a los sacerdotes para perdonar pecados? Aquí está. Si Él es sacerdote, ahora delegó. ¿Pero para qué los delegó? Versículo 23. Si los delegó a perdonar pecados, significa que los está nombrando sacerdotes del Nuevo Testamento, con una autoridad más grande que los del Antiguo Testamento. Óiganlo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En castellano, a quienes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Entonces Cristo delega. ¿Qué delega Cristo? Su función sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal de Cristo? Perdonar pecados. Esa es la función de Cristo, cosa que los del Antiguo Testamento no podían hacerlo. Pero ahora Cristo delega su función. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. Está delegando. Como el Padre me envió a mí, yo los delego a ustedes. Yo los envío a ustedes. Vayan, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Dice el protestante, ¿dónde nombró Cristo sacerdotes? Aquí, en Juan 20, 21, el Padre me envió a mí, yo los envío, los está delegando. 23, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. ¿Quién era el que tenía esa función? El sacerdote. ¿Quién era el sacerdote, sumo y eterno sacerdote del Nuevo Testamento? Cristo. ¿Delegó esa función o no la delegó? Sí la delegó, al punto que Pablo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, 2 Corintios capítulo 5 versículo 18, San Pablo dice que Dios le ha delegado esa función de perdonar los pecados. ¿Y qué significa eso? Que lo nombró sacerdote, porque solo el sacerdote tenía esa delegación. A ver si se acercan para acá, yo no pellizco a la gente. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. No del Papa. Miren ustedes que la delegación sacerdotal que tenemos en la Iglesia Católica no proviene de los hombres, proviene de Dios. Porque Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío, yo los delego a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Eso viene de Dios. Ahora mire como lo dice Pablo en palabras criollas. Dale otra vez de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. ¿Se acuerda? Como el Padre me envió a mí. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero ahora Cristo delegó. Yo ahora los envío a ustedes. Mire cómo lo muestra Pablo. Pongan cuidado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Padre me envió a mí. Siga. Y nos dio
Yo los envío a ustedes. Otra vez. Y nos dio Yo los envío. ¿Se acuerda que le dijo Jesús? Yo los envío a ustedes. Y dice Pablo, y nos dio. ¿Qué nos dio? el misterio de la reconciliación. ¿El qué? ¿El qué, niña? ¿El qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A quienes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin. Entonces dice Pablo, Él nos dio el ministerio, el sacerdote ministraba el perdón de los pecados. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que en el Nuevo Testamento si hay sacerdotes delegados por Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Y el sumo y eterno sacerdote dejó sacerdotes para el perdón de los pecados. Y lo estoy leyendo de la Reina, aunque le quitaron sabiduría. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes que la Iglesia Católica no enseña tonterías. La Iglesia Católica está enseñando lo que Cristo dejó. Ahora, miren, hermano, si está comprobado con la Biblia que Cristo dejó a hombres delegados, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ustedes y yo deberíamos tener una fe tan grande como para ver en cada sacerdote y en todo sacerdote a Cristo. Pero ¿cuándo vamos a llegar nosotros a esa fe? De saber que el sacerdote es un ministro de Cristo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Cuándo vamos a ver nosotros en el delegado el embajador de Cristo? Mire cómo continúa Pablo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya Dios no toma en cuenta a los hombres sus. Grábense esa frase. Dios ya no toma en cuenta a los hombres los. Siga. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio un encargo. El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Ya Dios no toma en cuenta los pecados. Cuando usted se confiesa, ya Dios no lleva cuenta de los pecados. Puede ser el pecado más grande del mundo, pero usted se confesó, el sacerdote le dio la solución. Ya Dios no lleva cuenta de esos pecados. Ya Dios lo limpió. Y no le crean a ningún predicador que venga diciendo que sí, usted se confesó, el sacerdote le dio el perdón, pero ponen dos ejemplos que a mí me da risa cuando los escucho. El primer ejemplo es cuando usted clava una puntilla, un clavo en una puerta de madera. Es como cuando peca. Cuando usted se confiesa, es como cuando usted saca el clavo. Sacó el clavo, pero quedó el hoyo. Entonces, de todas maneras, aunque se haya confesado, tiene que ir al purgatorio porque quedó la marca. Eso no es verdad. Eso no es doctrina católica ni doctrina bíblica. Cuando el Señor limpia, limpia completo. Si usted estaba arrepentido, el Señor le perdonó sus pecados y se confesó y punto. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Otro dice, es como si yo tuviese, vamos a ponerle una ventana de vidrio. Y este señor se pone a jugar con sus hijos con un balón y le dio y me partió el vidrio. Yo me molesto y salgo y le digo, a ver, ¿qué ha hecho usted? No, yo no fui, fue mi hijo, pero no importa. No vamos a pelear.
no vamos a pelear. Entonces yo le digo, está bien, no peleamos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Me partió el vidrio. Bueno, perdóneme, eso suele pasar, no fue culpa mía, perdóneme. Entonces yo le digo, yo le perdono, pero usted me paga el vidrio. Así también hace Dios. Dios dice, yo te perdono, pero usted se va para el purgatorio. ¿Qué comparación es esa? ¿Quién ha encontrado en la Sagrada Escritura algo así? La Sagrada Escritura muestra con claridad que Dios perdona, Dios olvida, Dios no lleva cuenta de los delitos. Y nosotros tenemos la dicha de recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. ¿Cuándo vamos a deleitarnos? ¿Cuándo vamos a disfrutar? ¿Cuándo vamos a saborear nosotros ese sacramento de la confesión? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Católicos que me escuchan, quisiera llegar a su corazón, quisiera llegar a su mente. Aprovechen la oportunidad de que tenemos los sacerdotes que Jesús dejó con el poder de perdonar pecados. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Disfrútenlo. Acérquense al sacerdote con humildad, con fe, pero también con el gozo de saber que le va a perdonar, y siéntanse perdonados cuando el sacerdote le dé la absolución. Pero eso sí, cuando vayan a confesarse, sepan lo que van a hacer. Porque cuando usted va a confesarse, va a confesar los pecados. ¿Saben por qué muchos sacerdotes no confiesan? Porque los fieles, cuando van a confesarse, en vez de confesar los pecados, van a echar cuentos. Van a hablarle de la mamá, del tío, del papá, del marido, de la esposa. Le hace perder media hora, una hora al sacerdote, y ese era el tiempo que tenía para confesar. Y Satanás lo usó como instrumento para que otras personas no se confesaran. ¿Por qué? Porque él, en vez de pedir una cita para ir a hablar con el cura otro día, y ahorita solamente confesar los pecados, le comienza a hablar. Y el sacerdote perdió todo el tiempo con una persona que lo necesitaba. Esa persona necesitaba el perdón. ¿Pero qué viene a hablar? Mira, hermanos, no den vueltas. Vamos a lo concreto. Vamos a nombrar el pecado. Hay personas que para decir el pecado primero en cada cuenta una historia. Padre, yo robé. Pero no dice yo robé. Tenía que decir yo robé, punto, paso al otro. Dice, a ver, ¿qué otro pecado tiene? Bueno, padre, usted sabe que yo trabajo en un almacén y bueno, es que en ese almacén también trabajaba mi mamá y después mi mamá se fue para México porque la deportaron, pues yo tuve que agarrar el trabajo allí, ¿no? Y bueno, claro, a mi mamá le pagaban mejor que a mí. Pues a mí no me pagaban tanto, pero sin embargo yo trabajaba allí y a veces, incluso, padre, mire, me tocaba que trabajar horas extras. Y bueno, y así, y comienza ya a hablar y al final dice, y entonces usted sabe, ¿no, padre? Que como no me pagaban lo justo, usted sabe que un día, bueno, no había nadie por allí y había la oportunidad de uno llevarse tal cosa. Pues yo me la llevé. ¿Vio el tiempo que me hizo perder? ¿Por qué no dice, padre, yo robé? Mire el tiempo que me hubiese ahorrado. ¿Y qué otro pecado? Bueno, padre, usted sabe, ¿no? Que cuando, me acordé ahorita de un pecado, ¿no? Usted sabe, cuando yo estaba pequeño, usted sabe, padre, que uno cuando tachamos, uno tiene sus amistades por ahí, ¿no, padre? Y uno pues se va de loco, porque usted sabe que no es que uno sea malo, sino la juventud, ¿no? Y además hay gente que lo invita a uno a hacer el mal. Y bueno, y comienza y echa otro chiste. Media hora más. Para terminar diciendo que a lo mejor hizo una sinvergüenzura, cometió fornicación o cometió adulterio. ¿Qué le costaba decir? Padre, yo cometí adulterio. Punto. Yo cometí fornicación. Punto. ¿Sabe por qué lo hace?
Porque esa persona no sabe ni lo que está haciendo. No sabe a qué fue. No ha hecho un examen de conciencia. No sabe que hay 100 personas haciendo cola para confesarse, que necesitan el perdón. Y cuando esa persona ya sale de ahí, lleva 2 pecados, lleva 1 hora de pecado. Y dice, no, ya mijo, yo te doy. Usted no se da cuenta que a veces el Padre dice, reza el acto de contrición y yo le absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no los confiese. ¿Sabe por qué el Padre dice no los confiese? Porque ya está harto, para no mentarle la madre, entonces le dice, a ver, yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Porque la gente no está formada. Entonces los sacerdotes, en vez de formar decisión, no confieso. O decisión, no dejo hablar. Entonces usted se va y dice, Padre, vengo a confesarme con usted porque me confesé con el cura del lado. Y el cura del lado no me dejó decir los pecados. ¿Será que no le dejó echar cuentos? Entonces, una cosa, en mi tierra dice, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. ¿Sí? Ustedes que dan motivo y los curas que no nos gusta confesar. Eso es un gran problema. Pero cuando uno sabe que Dios lo va a perdonar, mira que no anda mirando cómo adorar. No, solamente va, yo quiero que Dios me perdone, traigo este saco de piedras encima que me está volviendo jorobado. Y llego y le digo, Padre, quítame este peso aquí, robé. ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué alivio! Sabía lo que necesitaba. Fui y hice lo que tenía que hacer, lo expuse y ya listo. Y Dios perdona nuestros pecados. Porque ese sumo y eterno sacerdote delegó la función. Como el Padre me envió a mí, yo soy el sumo y el eterno sacerdote. Pero yo los delego a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan para perdonar. Y Pablo asume esto. Y dice Pablo, escuche. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo. Somos sacerdotes de Cristo. Él es sumo y eterno sacerdote. Pero nosotros somos sus representantes, sus embajadores en nombre de Cristo. Somos sacerdotes no del Antiguo Testamento. Somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Somos sacerdotes del sacerdocio de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahora mire cómo Pablo ejerce su ministerio. Ponga cuidado. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ha querido delegar a hombres para que los represente. Hermano, mire, cuando yo miro el cariño que ustedes me expresan, a mí me alegra mucho. Y no me alegra por mí. Me alegra porque yo sé que ese cariño no me lo expresan ustedes porque yo sea simpático, porque sea guapo. Es verdad que no soy tan matado tampoco, pero no es por eso, porque en todo caso lo harían las puras mujeres y no lo harían los hombres. Pero me sorprende cómo los hombres con tanto amor me dan un abrazo, a veces me dan hasta un beso y un mordisco en el pescuezo. Y no es que estén enamorados de mí, sino que han podido detectar el sacerdocio de Cristo en mi persona. Que ha Cristo delegado ese ministerio en mi persona. Lo han podido detectar, lo han podido ver, lo han sabido valorar, lo han sabido disfrutar. Muchos de ustedes han llorado y de alegría y de emoción o yo no sé de qué, pero han expresado ese sentimiento y han sentido un gozo, han sentido una experiencia única. Saludo a un hermano ayer, saludo, y de verdad que me dejó sorprendido. Estábamos en bueno, ustedes vieron la entrevista que tenía ayer. No teníamos tiempo, yo venía llegando, no teníamos tiempo, pero él preguntó y le dije, bueno, de tal hora a tal hora voy a estar allí. Y él agarró un taxi y se fue. No sé cuánto le costaría el taxi, pero
creo que si no entendí mal, como 170, algo así, porque era distante. Y fue, y llegó, y iba a saludarme. Y cuando él llega, estábamos haciendo en vivo. Solamente lo miré, sonreí, y esperé que terminara para saludarlo. Pero yo no sabía que él iba pagando taxi, porque estaba trabajando, estaba ocupado, pidió permiso rapidito, fue a verme para saludarme y se devolvía. Yo no me di cuenta. Y como estaba grabando, y pues seguí. Si yo hubiese sabido, a mí no me importa parar la grabación o decirle, ven acá, Petronilo, venga a saludarlo, no me importa. Para mí es más importante la persona que cualquier cosa. Pero entonces, yo simplemente seguí. Cuando terminé, me pongo a buscarlo ¿y dónde está este muchacho? No, se fue. En eso recibo una llamada y era él. Y yo dije, tiene que estar muy bravo, muy bravo. Y está llorando. Y yo digo, oh, está llorando. Tiene que ser que está, de tanta rabia que tiene, está llorando. Y me sentí mal, porque yo dije, bueno, no pude atenderlo, no pude. Y me sentí impotente. Cuando me dice, padre, ¿sabe? Tengo una emoción tan grande. Yo pensé que era echando broma. Tengo una emoción tan grande. Porque lo pude ver. No lo pude saludar, pero al menos lo pude ver. Y me llené de tanta alegría y de tanto gozo que no me importó. Tuve que pagar $170, algo así. No me acuerdo cuánto fue que me dijo. Pero me voy emocionado. Me vine emocionado porque al menos lo vi y mi corazón rebosa de alegría. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de esta llamada y el haber compartido solamente ese instante con usted, para mí es valioso. Yo decía, Dios santo, este hombre tiene mucha fe y ha logrado detectar el sacerdocio de Cristo en este ser humano. Ha logrado detectar ese regalo grande que Dios ha dejado a través de los hombres. Ese embajador de Cristo en la tierra. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Debo decirle que así, de la misma manera que yo soy embajador de Cristo, de la misma manera que soy sacerdote del Dios Altísimo, lo es su párroco. Lo es cualquier sacerdote de la Iglesia Católica debidamente instituido y consagrado. Pero nos falta esa chispa de fe para poder ver en cada sacerdote a ese ministro de Dios, a ese siervo de Dios. Nos falta esa chispa de fe para acercarnos con humildad y recibir de Él la bendición o recibir de Él el perdón de los pecados. Nos falta. No somos capaces de ver lo que dice Pablo. Somos embajadores de Cristo. ¿Por qué no lo vemos? ¿Dónde está nuestra fe? No somos católicos. ¿Cómo nos falta vivir nuestra fe católica? Somos católicos, pero vivimos como protestantes, porque los protestantes no valoran al sacerdote, porque los protestantes lo tratan como basura. Pero ¿cuántos católicos están haciendo lo mismo? Pero es que el sacerdote es un hombre pecador, ciertamente que sí. Pero Dios lo eligió para que represente a Dios en la tierra y para que represente a los hombres delante de Dios. Oye, si Dios quiso elegirlo, tenemos un gran tesoro y ese tesoro no lo tienen los protestantes. Los protestantes no tienen sacerdotes, no tienen embajadores de Cristo, no tienen sacerdotes que tengan ese regalo, ese tesoro de gracia, ese trono de gracia donde ejerce el ministerio de la reconciliación. Ellos no lo tienen. Nosotros lo tenemos. ¿Cuándo lo vamos a valorar? ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué no lo aprovechamos? Aprovechémoslo al máximo. Y yo alabo y bendigo a Dios por la fe de ustedes, porque todos me han expresado ese amor y ese cariño. Y yo me siento como el burrito del Domingo de Ramos. El burrito iba cargando a Cristo. Y la gente le tendía, dice la Biblia, le tendía
el manto y le tendía las palmas. Y por primera vez el burrito caminaba sobre alfombra de palmas y de mantos. Pero no era por él, era por quien él cargaba. Y así cuando yo veo la fe de ustedes, les digo, gracias Señor por ser un burrito que te carga. Y gracias porque la gente es capaz de ver a través de este burrito tu presencia. Es capaz de ver a través de este burrito tu sacerdocio. Ese gran regalo que nos ha dejado. Pero les doy un consejo. Disfrútenlo. Vívanlo. Por eso yo permito que ustedes lo disfruten. Yo permito que ustedes lo disfruten. Y yo sé que cuando ustedes me dicen, Padre, te amo, Padre, te quiero, yo sé que se lo está diciendo a Dios. Solamente que se lo está diciendo a través de este ministro. Sí, más nada. Y yo con gusto le digo, Señor, esto es para ti, esto es para ti, y gracias por ser yo este instrumento. Y entonces también yo sé valorar, porque cuando ustedes me dan un abrazo y me dan un te quiero, me dan un te amo, yo sé que no es usted quien lo hace, es Dios que me lo manda a decir a través de usted. Y lo obliga a decírmelo. Usted a lo mejor no quiere, pero Dios lo obliga y usted tiene que hacerlo. Entonces le digo, gracias Señor por ese detalle de amor, porque tú, por medio de esta persona, me estás diciendo cuánto me ama. Y a través de esta persona me estás diciendo que se cumple la Sagrada Escritura cuando dice, el que haya dejado padre, madre, hijo, mujer, tierra, todo por mí y por el Evangelio, encontrará 100 veces más. Y yo soy testigo de que eso es verdad. Porque en ustedes he encontrado a esa madre que ya no tengo porque ya se murió y ya se fue y me está esperando. A esa esposa que no tengo, a esos hijos que no tengo, a esos hermanos que sí tengo pero que están bien lejos. En cada uno de ustedes yo lo puedo ver y por eso disfruto ese amor que ustedes me brindan. Aunque esté cansado, aunque esté trasnochado, aunque esté como esté, no me importa. Porque sé que es un don de Dios, es un regalo de Dios que me manifiesta su amor a través de ustedes. Pero ¿cuántos sacerdotes están que no han sentido ese amor de Dios a través de ustedes? Porque a lo mejor en su parroquia está ese sacerdote sirviendo y usted, en vez de ser ese amigo, ese hermano, pasa a ser ese verdugo, ese juez, ese enemigo de ese sacerdote. ¡Qué bárbaro! Si es verdad lo que dice Pablo, y tiene que ser verdad porque es palabra de Dios, que somos embajadores de Cristo, cuidado con tratar mal al sacerdote. Aunque le caiga mal, no cuesta nada, simplemente si el sacerdote lo trató mal a usted, no lo justifico. Está mal de que lo trate mal. Pero no ganan nada con ponerse contra él. Sea humilde, baje la cabeza y me voy. Y no hay ningún problema. Pero nunca se ponga en contra, a insultar, a despreciar a un sacerdote del Dios Santísimo. Sigue. ¿Qué dice Pablo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, ahora escuchen algo. ¿Para qué Cristo dejó a los hombres para perdonar pecados? ¿Por qué lo dejó? Porque Pablo dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero yo quisiera que hoy miráramos, y si yo tengo que confesarme, pero Padre, yo pecado no tengo. ¿No tiene? Te voy a echar una ayudadita. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3, versículo 11 en adelante. Que no tiene pecado. Vamos a echarle una ayudadita. ¿Qué dice la Biblia? 3:11.
Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. Escucha, aquí ya viene el primer pecado que tenemos y que a veces pensamos que no es pecado y que a veces no confesamos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Otra vez, ¿de qué tenemos que arrepentirnos y qué tenemos que confesar? Los pecados. Pero yo no tengo pecado. Otra vez, ¿cualquiera? Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Qué tiene que confesar? Pues fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Que usted no le habla a su vecino, que no le habla a su hermano o a su hermana. Yo no le hablo, pero yo no le odio. ¿Cómo el diablo le ha lavado el cerebro, Dios mío? Usted no puede decir, yo amo tanto a mi mamá que no le hablo. No. Hermano, el que rechaza a un hermano, el que odia a un hermano, es un asesino. Y sabe que ningún asesino entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos asesinos hay dentro de la iglesia? Ustedes no, porque ustedes le hablan a todo el mundo, ustedes no le guardan odio a nadie. Pero si llega a ver aquí uno de ustedes que tenga una persona que no le hable, no se vaya engañado. Usted es un asesino y ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Usted tampoco. Porque la Biblia es clara y ella es lo que nos dice que es pecado. ¿Y cuántas veces estamos odiando a los demás? Pero es que me importa un comino lo que le hizo. Cumple o no cumple la palabra de Dios, punto. No hay motivo, no hay justificación para odiar a nadie. Que me mató a mi madre, arriba de Dios que para abajo mira, no hay justificación. ¿Por qué usted tiene que odiar a una persona? Me hizo daño, para eso Dios dejó el perdón, para perdonar. Y la medicina es el perdón. Ningún cristiano debe aceptar eso en su corazón. Por eso que la renovación carismática cantaban, yo ahora no los he escuchado cantar, una canción que dice, si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, y si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Cuántos católicos le están dando permiso al odio? ¿Y saben qué es lo peor? Que termina como protestante diciendo yo pecado no tengo. El protestante dice yo pecado no tengo. Pero ese cura toro, ojalá y que le caiga un cáncer en la garganta. Pero yo pecado no tengo. Ese cura toro, ojalá y lo mate un carro, lo parta un rayo. Pero yo pecado no tengo. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y no solamente el que odia a su hermano. Mateo capítulo 5, versículo 20 en adelante. Pecado. No solamente el que lo odie. No solamente el que no le hable. El que le hable. Aunque le hable. Pero que le hable mal.
también está pecando. Óigalo, 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Le está pegando la luz? ¿Le está pegando el sol ahí, Pedro? ¿Le está pegando el sol? Lo cambia para que no se vaya a recalentar de nuevo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí viene, oiga lo que viene. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo pecado no tengo, porque yo no mato, yo no robo. Ya va. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga... No, frénese ahí, otra vez. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano, que le dé rabia, que alimente la ira contra su hermano, contra su esposa. Sí, contra su esposa, sí. Sí, marido, sí, contra su esposa. Usted que es delicadito y la mujer no le puede decir nada porque se enoja. O se enoja contra su esposo, o contra su hijo, o contra su mamá, o contra su papá. ¿Cuántos hijos que se enojan con el papá y la mamá y no les habla? Contra su hermano. Y se la pasan como perros y gatos. Deben ir al juicio. Es pecado. Sigan. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, el que insulte a su hermano será llevado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el que alimenta a la madre. ¿Y cuántos de ustedes andan diciendo, es que yo no tengo la culpa, a mí se me salen las groserías solito? Pues a usted solito también lo va a juzgar Dios. Eso es pecado. Y el mundo nos ha hecho creer que eso no es pecado, que eso es parte de la cultura del país donde usted esté. No, señor. Eso es parte de que usted no ha querido corregir su pecado y no le ha creído a Dios. Y porque no le cree a Dios, no se ha confesado de esos pecados. ¿Cuántas personas que de 100 palabras que dicen, 99.9 son groserías? Pero son cristianos, son creyentes. Eso es pecado. El Señor nos está mostrando que nosotros debemos corregir estos pecados que hay. Tenemos que confesar esos pecados. Pero se nos ha olvidado qué cosa es pecado. No tenemos presente qué es pecado. Y esto es un gran error. Si ustedes quieren, podemos ver, por ejemplo, podemos ver allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Para ver, ¿será que no tenemos pecado? ¿O será que no hacemos eco de la palabra de Dios en nuestra vida? Vamos a ver. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un pecado, la injusticia. Cuando no somos capaces de hacer justicia con los hijos, no somos justos. A veces a lo mejor porque aquel hijo se porta mal, entonces porque se porta mal, yo a ese lo desprecio y al otro sí. No. Seamos justos.
la justicia. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hombres injustos. Esa pobre mujer que dejó a su padre, dejó a su madre, lo dejó todo y le sirve la comida, le lava la ropa, lo atiende en la noche y cuántas cosas hace por él. Y este sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, injusto, no es capaz de siquiera darle las gracias. No es capaz de darle un piropo y decirle, mi amor, qué linda está hoy vestida, parece una reina vestida de sol. Uy, mi amor, qué sabrosa le quedó la comida, aunque sea mentira, pero échale un piropo. No sea injusto. ¿Cómo le va a pagar a esa mujer? Ha dedicado toda su vida para atenderlo a usted y atender a sus hijos. ¿Cómo le va a pagar? Traicionándole con otra, yéndose con los amigos en los momentos libres y a ella la abandona, no la toma en cuenta, no la saca a pasear, no la escucha, no tiene detalles con ella, no tiene un cariñito con ella, no tiene palabra tierna, dulce para con ella. Caramba, Dios mío, ¿no es injusto? Eso es pecado. Las mujeres, el pobrecito de hombre que se la pasa trabajando, sacrificado, y cuando llega a la casa, ¿con quién te estaría revolcando este perro? No sea injusta, mujer. Dice, pobrecito hombre, llegó tarde porque el carro se le dañó, porque le pusieron horas extras. No sea injusta con ese pobrecito de hombre. A veces cometemos injusticia. Juzgamos al otro, así, sin escucharlo, así porque me llegó a la cabeza esto y lo doy por hecho. No sea injusto, así no es. ¿Cómo tratamos a nuestros padres, hijos? Su mamá, su papá se desvelaron desde chiquitico. Usted no se acuerda cuando tenía 1 año, usted no se acuerda cuando tenía 5 meses. Pero cuando usted tenía 5 meses, usted no podía comer por su cuenta, usted no podía caminar, usted no se podía bañar, usted no podía hacer nada de eso. Su mamá tenía que estar pendiente lavándole los pañales, limpiándole el rabo. Y usted desagradecido. Ahora, ¿cómo le paga? ¿Con una cara de cañón? ¿Con insultos? ¿Tratándola de vieja anticuada? ¿Cómo le paga? Se va con los amigos, con las amistades a tomar licor, a fumar droga, a hacer sinvergüenzura y que sufra esa vieja. A mí qué me importa, debería morirse. Uf, y ese viejo que no me dejan ser felices, no me deja ser como los demás, disfrutar la juventud, hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que me dé la gana, cuánto quisiera, no sea injusto. Y cuántas veces ese papá, esa mamá que ahora está viejito, cuántas veces se trasnochó por usted y usted ahora no es capaz de trasnocharse para cuidarle el día que esa viejita está enferma. ¿Cuántas veces le dio comida en la boca y usted que le tocó que darle comida el día que a lo mejor se estropeó y usted tuvo que darle comida en la boca, ya está renegando? ¿Cuántos años le dio comida en la boca a ella? ¿Cuánto tiempo veló por usted? No sea injusto. Ha dedicado mucho tiempo a su vida para formarle, para darle. ¿Cuántos años trabajó para darle de comer a usted? Usted ni sabía qué era eso de trabajo. Usted simplemente, me voy a estudiar. Mamá, necesito plata, papá, necesito plata, 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 deme. No trabajaba, era un mantenido. Y papá y mamá, tome. ¿Y ahora cómo le paga? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. No sé. Tantas injusticias con las personas que nos hacen bien y le pagamos mal. Cuántas injusticias. Queridos hermanos, no se engañen, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Ni los fornicarios, fornicar es un pecado. Amigos con derecho, novios con derecho,
Los que viven arrejuntados, hombres con hombres, mujer con mujer, la pornografía, eso es pecado. Ni los idólatras, Los que tienen otros dioses, los que creen más en el diablo que en Dios, en los brujos que en Dios, en los santeros, en los babalaos, en los horóscopos, en las contras, más que en Dios, que han abandonado al Señor, han puesto la confianza en objetos, en cosas, o incluso en el dinero, que es una idolatría. ni los adúlteros, Eso lo ya saben ya. ni los afeminados, ¿Ah? ni los que se echan, No, ¿ni lo qué? ni los que se echan con varones, Voy a hablar pasito porque si hablo duro se pueden poner bravos. Los homosexuales no es normal. Ser homosexual es un pecado. Ser lesbiana es un pecado. Es pecado. Y tenemos que enseñarle a la persona a salir del pecado, invitarle a salir del pecado. No mandarlo para el infierno, pero sí decirle, tú puedes salir de ahí. ¡Ánimo! Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer. El mundo de hoy que se cree tan sabio y estamos en un tercer mundo, país del tercer mundo, donde está la tecnología y donde han avanzado tanto, no son capaces, se han rebajado tanto, han perdido la razón, que ya no son capaces de darse cuenta quién es hombre y quién es mujer. Ahora hay que esperar que estén grandes para ver si es hombre o es mujer. Tonto, pregúntele a una comadrona de esas viejitas que atendían a las mujeres cuando no habían doctores. Pregúntele, cuando ella agarra al niño que nació, lo levanta y dice, es hombre. Esa viejita que no tiene estudio. Así no, mira, dice, es mujer. Esa viejita que no tiene estudio. Y usted que ha estudiado tanto, ahora no sabe si es hombre o es mujer. ¡Qué barbaridad! Eso es un insulto a la inteligencia. Eso es un insulto a la razón. Eso es un insulto al ser humano, a eso que Dios le dio, a diferencia de los animales. Esa inteligencia y esa razón, eso es un insulto. Eso es querer poner borregos, y más que borregos, burros, a la humanidad, diciéndole que todavía no sabe si son hombre o mujer. Es una grosería. Es una grosería. Está bien que diga, bueno, pues ser homosexual es un pecado, ser lesbiana es un pecado, pero bueno, sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Si usted quiere seguir ahí, pues siga ahí. Pero no vengan con tonterías a decir, es que todavía no sabemos si es hombre o es mujer. Es la manera de decirlo. Lo que estoy diciendo, no estoy de acuerdo con la manera de decirlo. No sé si es hombre o es mujer. Sin embargo, eso quieren imponerle al mundo. Siga. ni los ladrones, ¿Cómo? ni los ladrones, Que roban. ni los avaros, Ni los avaros. Los que nunca están conformes con lo que tienen. Los que siempre quieren más y más y más y más. Más y más. Los avaros. ¿Sabe cuál es el avaro? Si yo le regalo esta botellita de agua a esta muchacha, mire, no está llena, ¿verdad que no? No. Entonces ella se molesta y sufre porque no se la regalé llena.
avara. Si fuera una persona que no sufriera de ese pecado de la avaricia, entonces ella diría, gracias Señor, gracias Padre, porque me ha regalado este poquito de agua para calmar mi sed. Pero la avaricia le lleva a querer más y más y ve que le falta. Nunca está conforme. ¿Saben qué? Nosotros lo tenemos todo para ser felices. Pensamos que nos falta algo para ser feliz. Siempre nos falta algo para ser feliz. Mentira, lo tenemos todo para ser feliz. Todo. Yo fuera feliz si tuviera dinero. Cuando tenga dinero no será feliz. Yo será feliz cuando tenga una casa, cuando pague la casa. Tiras. Pasará la vida y nunca será feliz. Cuando usted no es conforme con lo que tiene, cuando no es agradecido y cuando usted es avaro, jamás en la vida va a ser feliz. Sigue. Ni los borrachos. Ni los borrachos. Aquí hay muchos que tienen cara. Repítalo, para esos que tienen cara. Ni los borrachos. Lo digo en chiste, que hay muchos que tienen cara. Pero me da tristeza decir que dentro de la iglesia hay muchos cristianos que se emborrachan. Y muchos sacerdotes que se emborrachan. No sigo, porque... Qué tristeza. Es pecado. Es pecado. Pero yo me emborracho nomás una vez a la semana. Tómese una vez a la semana un veneno. Ese es pecado. No es correcto. Está malgastando el dinero. Déselo a los pobres. Déselo a su esposa para que lo administre. Pero no lo malgaste allí. Es agarrar el dinero y tirarlo al mar. No haga eso. No se dé ese lujo de botar el dinero así. Eso es pecado. Y esos que van a los casinos y se vuelven tan adictos, tan esclavos de esas máquinas, gastan el dinero que tienen y el que no tienen también porque se endeudan. Y después se rascan la cabeza diciendo, pero es que yo tenía la esperanza. Sí, tenía la esperanza. El diablo le ha engañado. Eso es pecado, hermano, eso es pecado. ¿Cuánto se sacrifica usted para encontrar ese dinerito? ¿A cuántos pobres no podía ayudar? ¿Cuántas cosas no podría arreglar en su casa? ¿Cuánta ropita interior le podía comprar a su mujer? ¿Qué no podía hacer? Y gastar eso. Y la pobre señora tener que escuchar, mi amor, perdí. Dios mío, que si la pobre señora tuviera un poquito más de fuerza que el hombre, se quitaría la correa y le daría con los pantalones. Le daría una paliza a ese sinvergüenza. Pero hay mujeres también que lo hacen. Qué pena, qué grosería. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Venga. Sé que no es hora, ¿verdad?, de preguntar, pero ahorita lo que está diciendo de los borrachos, muchos también se excusan, que en la Biblia dice que Jesús hizo el vino, ¿verdad? Bueno, yo también no estoy de acuerdo. Nosotros servimos de ministros en nuestra parroquia y me da tristeza a mí, ¿verdad?, que a veces también, ya hasta los mismos ministros ponen el pretexto, o yo digo, aparentan decir, dejé de tomar cerveza, pero tomo vino tinto, ¿verdad? Y muchos se escudan con decir que Jesús hizo el vino en las bodas de Jesús. Aquí estamos hablando no de tomar vino o de tomarme una cerveza, estamos hablando de la embriaguez. Porque una cosa muy distinta es el tomarse un vino o tomarse una cerveza a embriagarse. Porque el pecado no es tomarse una cerveza.
El pecado no es tomarse un trago de vino, eso no es pecado. El pecado es la embriaguez, por eso dice los borrachos, no se embriaguen. ¿Saben qué es embriagarse? Cuando usted ya no se puede embriago, cuando ya el mundo le da vuelta. Y entonces para decir, ¿yo iba o venía? Estás embriagado. Eso es un problema, eso es pecado. O sea, padre, que yo me puedo tomar 20 cervezas y si no me embriago no es malo. Ya va. No es pecado de embriaguez porque se tomó 20 cervezas y no cometió ese pecado. Pero cometió pecado de gula, porque usted no tenía sed y se la tomó. ¿Qué es gula? Cuando usted come más de lo debido o bebe más de lo debido. Eso es gula. Si usted tiene sed, se toma una cerveza. ¿Dónde dice la Biblia que tomarse una cerveza es malo? ¿Dónde dice que tomarse una copa de vino es malo? Eso no es malo. A no ser que usted sea alcohólico y se tome una cerveza. Porque si se tomó una, no va a parar y se va a tomar la otra. Entonces no se tome ninguna. O se toma un trago y ya no puede parar. Entonces no se tome ninguna. Pero si usted se toma una copa de vino, eso no es ningún pecado. A ver si es 1 de Timoteo 5:23. De verdad que la Biblia dice que se puede tomar una copa de vino. Si usted tiene sed, toma una cerveza, eso no es malo. Se toma 2 cervezas, tiene mucha sed, 2. Tiene muchísima sed, se puede tomar 3. Pero si se toma 4, no me caiga mentiras. Aunque no se embriague, usted está pecando de gula. Y ese pecado es malo. De todas maneras es malo. Que usted esté amarrado con una cadena o que esté amarrado con un mecate, de todas maneras está amarrado. Que usted se embriague o que cometa pecado de gula, de todas maneras es pecado. A ver, ¿cómo dice aquí? Ya no bebas agua. Ya no bebas agua. Sino usa de un poco de vino. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Eso no es malo. Si fuera malo, no lo diría la Biblia. Si fuera malo, Jesús no hubiese bendecido el agua y convertido el agua en vino. ¿No? Ahora, Jesús aceptaba que se tomara vino, sí, para la muestra un botón, pero no estaba borracho. Jesús no se embriagó. Tampoco le dijo, aquí tienen vino para que tomen hasta que se embriaguen. Eso tampoco. Eso tampoco. Y Pablo no le está diciendo aquí, tomen vino para que se embriaguen. Dice, no, tómese un vinito. Eso no es problema. Estos días allá en Atlanta me daba risa porque me fui a un restaurante y me dieron una comidita y me dieron ganas de tomarme una cerveza. Y pedí una cerveza. Y eso no es malo. Y había un evangélico en el restaurante. Y conoció al Padre Toro. Y cuando vio que le trajeron la cerveza, se rasgó las vestiduras y agarró el teléfono y se puso a filmar al Padre Toro. Y yo lo miraba con el rabo del ojo que tomaba la cervecita. Tomé una porque tenía sed. Y mi compañero me decía, padre, la está filmando, seguro que es evangélico. Y tranquilo. Cuando ya me fui a ir, pasé por el lado. Le dije, hola, ¿cómo está? Me dijo, bien. ¿Usted se me parece al cura Toro? Le dije, sí, ese soy yo. Claro que sí. Digo, yo soy cristiano evangélico. Yo ya me di cuenta. Ya me di cuenta que cristiano evangélico. Sí. Estaba escandalizado. Epa, ¿pero hay alguna parte de la Biblia donde diga que es malo eso?
He leído muchas veces donde dice, es malo la embriaguez. No se embriaguen. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso sí lo he leído. Ahora, si usted se embriaga con una cerveza, yo conocí una amiga mía que se tomó una cerveza y quedó preñada. ¿Sí? Y ella da su testimonio. Con una cerveza se embriagó y la preñaron. Ni supo quién, pero la preñaron. Con una cerveza. Ajá. Eso sí, si usted se toma una cerveza, no se la tome. Si usted se toma una copa, no se la tome porque eso es pecado. Los pecados hay que confesarlos. El pecado de gula también hay que confesarlo. Yo voy a decir una barbaridad. Yo sé que muchos me van a mentar la madre aquí. Pregúntenme si me importa. Pero debo decirlo públicamente, que en Estados Unidos la mayoría de cristianos pecan de gula. Ustedes no, los que no vinieron. Se sirven, comen y no se vayan de comer y más. Yo digo, Dios mío. ¿Será que nunca escucharon que eso es pecado, comer de gula? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Y será que lo han confesado? Eso no es correcto. Usted tiene que comer lo necesario. Pero usted debe levantarse de la mesa con una tripita vacía. Usted dice, yo pudiera comer más, pero no, hasta aquí. Saludable para el cuerpo, saludable para el espíritu. Pero yo veo aquí gente que... y sabe que también es gula. Que pide. Y esto no me gusta. Lo dejo para que lo voten. Y esto no me gusta, lo dejo para que lo voten. Porque ahí también, cuando usted come solo lo que a usted le gusta. Y bota la comida, Dios mío. Cuando en Venezuela hay gente que come una comida al día. Cuando en Venezuela hay gente que está en el puro hueso porque no tiene comida. Se está muriendo de hambre. Y usted se da el lujo de botar la comida. Que no es pecado eso. Es que todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo lo haga no deja de ser pecado. Y no es correcto. Y enséñele a sus hijos que eso no es correcto. Su hijo pide una cosa y no le gusta, y usted dice, no, pida otra cosa. No, señor. No. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabe una cosa? Que el que no es capaz de dominarse en la comida, jamás se dominará en los otros gustos, gusticos y gustazos. Ahí es donde usted aprende a decirle al cuerpo, yo soy buen jinete. Y como soy buen jinete, aquí no manda el caballo, aquí mando yo. ¿Sabe quién es el caballo? El cuerpo. Y usted y yo somos jinetes. Pero los de campo saben que un caballo, cuando sabe que la persona que lo montó es mal jinete, el caballo no le obedece. Y el mal jinete le dice al caballo para acá, y el caballo le jala para acá, y jala para acá. Y si usted lo jala para acá, el caballo le pega un brinco, si no se le para en las manos o en las patas. Y usted dice, no, siga caballito, por donde vaya, siga. Y dice el caballo, aquí mando ya. Cuando usted es buen jinete, el caballo sabe. Usted llegó y se le montó al caballo y lo agarró y ¡pam! Le dio. Y el caballo dice, ay, ¿para dónde voy? Dígame, ¿para dónde? El caballo se pone brioso el caballo, ¿para dónde voy? Y usted le dice, por aquí. Y usted hace con el caballo lo que usted quiera. El cuerpo es como un caballo, como un potro cerrero. Si usted no lo domina, entonces ahí manda el caballo y no el jinete. Queridos hermanos, eso es pecado. Y Dios nos invita a confesar los pecados y a cambiar, a actuar. ¿Terminó o todavía nos queda otro pecado? Me fui para acá del otro lado. ¿Se olvidó dónde íbamos? No, aquí dice, ya no bebas agua. Estábamos hablando del vino, ¿verdad? Fue por la pregunta que...
Se me salió ya. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, vamos porque ya tenemos la misa, vamos a un receso. Si ustedes quieren más, pues el próximo año, no, en el 2025, si yo quieren, que tengo chance, venimos. Pero, hermanos, vamos a reflexionar sobre lo que el pecado que hay en nuestra vida y vamos a tratar de corregirlo. Termino diciéndoles que las personas que quieran aportar mensualmente un granito de arena para los venezolanos, se abrió una aplicación por internet que se llama Patreon. Patreon. Usted baja esa aplicación, coloca los datos, ahí le pregunta para dónde quiere enviar la ayuda, usted coloca Padre Luis Toro y luego dice cuánto va a dar mensualmente, $1, $5, $10, 20, 100, 1000, 10,000, lo que usted quiera, y ahí le coloca y le dice, y mensualmente le va quitando, si usted quiere. Si no quiere, no hay problema, seguimos siendo amigos, es en libertad, pero sepa que puede de esa manera ayudar también a los venezolanos. No quiero terminar sin antes hacer una oración por Venezuela. Pues coloca por Google Patreon y ahí aparece y usted la baja, la aplica y le mete los datos. Y si no sabe, yo tampoco. Pero me pueden mandar un mensaje y yo busco a la persona que sabe para que le enseñe, porque yo tampoco sé. Bueno, vamos a darle gracias a Dios para terminar. Y después de aquí vamos a un receso para la Eucaristía, para que estén los que quieran estar en la Eucaristía o participar de la Eucaristía. Señor Dios omnipotente, gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Y aprovechamos este contacto directo contigo, Señor, para pedirte por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras y otros países donde están pasando momentos difíciles a causa del comunismo, para que sea tú, Señor, quien destruya el poder de las tinieblas, que venza e impere la fuerza de tu luz. Oh, Dios mío, ven en nuestro auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. También aprovechamos para pedir por las personas que están ilegales aquí en Estados Unidos, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, quien le dé un corazón de carne a quienes hacen las leyes y a quienes gobiernan, para que sepan lo que dice las Sagradas Escrituras, amar al forastero, fui forastero, me hospedaste, que sean capaces de amar a los otros que vienen de otro país, aunque no tengan papeles, reconocerles como persona. Dios, por medio de tu Santo Espíritu, ayuda a todos estos hermanos que están pasando por momentos difíciles a causa de los papeles en este país. Señor, sabemos que tú eres nuestro Dios que nos ama. Estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado. Y a ti, Dios invisible pero todopoderoso, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Les amo, les llevo en mi corazón. Siempre oro por todos ustedes, por los que he conocido, por los que voy a conocer, por los que escuchan los videos. Espero que ustedes también oren por mí y así entraremos en la comunión de los santos. Felicidades, nos vemos en la Eucaristía, ahorita a las 7. Dios mediante. A ver, venga, me ayuda, venga, me ayuda, venga. Ya puede cortar. ¿Me ayuda? Usted quiere